Muy bien, pues damos ahora paso a nuestra conferencia inaugural a cargo del doctor Jesús Conil Sancho, que lleva por título Hermenéutica de la intimidad corporal en perspectiva neuroética. Él es uno de los mejores hermeneutas en el mundo y que he conocido desde hace mucho tiempo. Hemos compartido varias ideas, por supuesto también se vale disentir y estamos en lo general de acuerdo. Y él es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, en España. Y me interesa mucho porque están él y su esposa, Adela Cortina, que es una gran filósofa también, intentando unir la hermenéutica a la ética. Y aquí nos habla de una cosa muy interesante, como es la intimidad del cuerpo, pero también en esa ética nueva que se presenta a través de la neurología. Le damos pues la palabra. Ya después de él, yo lo único que haré será un comentario bastante breve de cosas que he conversado con él y que tenemos en perspectiva de investigación. Entonces le doy la palabra al doctor Jesús Conil. Bueno, pues muy buenas, muchísimas gracias por esta oportunidad, que es un honor estar aquí con ustedes, con Mauricio Beuchot, con este seminario de hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas en esta prestigiosa y, en fin, enorme Universidad Nacional Autónoma de México, y en este 11º, como han dicho, segundo decenio, ¿no? 11º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Como dice Mauricio, pues es verdad, nosotros ya tenemos una pequeña historia de interlocución, de comprensión, como se ha dicho muy bien, de comprensión incompleta, porque yo creo que la frase que ha dicho Mauricio y que luego el profesor Alberto Vital ha comentado, se podría aclarar en un intermedio, en una mediación, diciendo que, según dices, nadie comprende a nadie completamente, íntegramente. A lo mejor con este adverbio las cosas empiezan a ponerse en su sitio desde el punto de vista hermenéutico de mediación. Bueno, es verdad, estamos en una fiesta hermenéutica, como también se ha dicho, y entonces vamos a celebrarla con este diálogo. No sé el tiempo inicialmente, unos 3/4 para que luego haya posibilidad de diálogo, porque creo que es lo importante. Entonces, en mi presentación me voy a basar fundamentalmente, quizá en un recorte de las dos cuestiones básicas. En primer lugar, la caracterización de la perspectiva hermenéutica en la que me voy a mover, y en segundo lugar, el tratamiento de la cuestión propuesta, que es la de la intimidad corporal, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de nuestra situación, que son no solo sociológicas, no solo jurídicas, sino también neurocientíficas. Y me explico. Yo creo que una de las características más importantes de nuestra época es la de no valorar la intimidad, sino que se valora la extimidad, justamente todo lo que tiene que ver más en nuestras sociedades con el espectáculo, con la apariencia. Entonces parece como si la intimidad quedara erosionada y a veces hasta olvidada. El último reducto de la intimidad parece que ha sido la privacidad, este término que tiene mucha potencia en los medios jurídicos estadounidenses, que en la última parte del siglo XX pues, se incorporó de una manera creciente a la bioética, sobre todo para la defensa de lo que significa el cuerpo humano, la gestión privada del cuerpo, pero yo no me voy a basar en ese punto, lo advierto solamente para ir distinguiendo, porque esto es un tema muy específico y además esa privacidad jurídica, privacy, ¿no? Es demasiado específica del mundo jurídico, no me voy a dedicar a eso,
sino que voy a tener en cuenta esta situación sociológica en la que tiene primacía la extimidad y, en segundo lugar, también el contexto de las neurociencias. Las neurociencias nos están llevando a una situación en la que me parece que se vende excesivamente una extrapolación. Por ejemplo, se dice de modo alarmante en ocasiones que es posible leer el pensamiento, descifrar los sentimientos, que los avances de las neurociencias nos van a descubrir el misterio de lo que somos, incluso en el orden sentimental. Claro, a mí me parece que todo esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de realizar. Y por eso, a pesar de la crisis, en parte por estos motivos sociológicos, neurocientíficos de la intimidad, mi perspectiva va a ser la de mostrar que la hermenéutica y un cierto tipo de hermenéutica, que ahora a continuación esclareceré, nos puede ayudar a sopesar el valor, de nuevo, de la intimidad. Porque, por otra parte, en nuestra sociedad y en nuestro imaginario colectivo se le sigue dando una gran importancia, incluso en las neurociencias, porque siguen hablando de un elemento como puede ser la interioridad, la subjetividad, la identidad, la memoria, la mente, la conciencia, que vuelven a ser lugares de estudio. Incluso se está intentando hacer, otra cosa es que se consiga, la ciencia de la conciencia, porque hasta ahora la filosofía no ha sido capaz, eso sería paleofilosofía, y ahora lo que tenemos que hacer es una ciencia que sea capaz de sustituir. ¿Para qué? Para enfocar mejor la educación. Entonces la intimidad sigue siendo un punto relevante, un núcleo de lo humano, que parece irrenunciable. Entonces, para vivir más humanamente, la gente sigue utilizando esta terminología, para humanizar frente a la deshumanización y hacer frente a las objetivaciones y a las tecnologizaciones, a la sociologización creciente, que erosionan esta humanización a través de la extimidad. Se vuelve a hablar de la intimidad, pero claro, normalmente se reduce como un último punto de referencia en el que parece que se disuelve, que sea algo ficticio. Entonces, a mi modo de ver, si queremos dar una respuesta más adecuada a este punto que por un lado parece erosionarse y disolverse y por otra parte lo seguimos manteniendo como importante en la formación y para la formación, porque si no habría que decir, ¿y desde dónde humanizar? ¿Desde dónde humanizamos? El ser humano es por naturaleza técnico, muy bien, y la tecnologización es creciente, muy bien, pero eso al final nos erosiona de tal manera que nos elimina los centros neurálgicos para nosotros hacer frente a esos mismos procesos que nosotros hemos creado. Entonces, ¿desde dónde humanizar? Porque por otra parte se quiere humanizar y se dice por todas partes que hay que ser más humano, hay que educar humano. Bueno, aquí estamos también en relación con un instituto, una facultad, la facultad, ¿no?, de humanidades que vosotros alimentáis. Es decir, por otra, si no, pues que fuera la facultad de humanidades, porque menuda tontería, ¿verdad? Si eso es una especie de quimera o eso es un epifenómeno, pues hombre, la verdad es que gastar tantos medios y recursos para algo tan epifenoménico, pues sería un derroche inadecuado en una buena distribución de los recursos. ¿Desde dónde humanizar? Pero yo creo que este punto es mi introducción básica para que se vea el sentido que al menos yo le veo al tratamiento del tema. No es un tema cualquiera, sino que es el buscar un lugar de trasfondo de humanidad. El trasfondo de la intimidad es otra manera de hablar, creo, con más precisión, por las razones que veremos. Además, para responder a esta cuestión crucial de las neurociencias, que parece que distinguen otra vez radicalmente y separan el mundo de lo subjetivo y el mundo de lo objetivo, y por lo tanto, al ser ciencias, pretenden una objetivación, y la subjetivización es meramente epifenoménica, hasta ahí se ha llegado. Yo creo que una hermenéutica, que ahora precisaré cuál es, que incorpore esta reflexión y este análisis, puede recuperar la subjetividad, puede recuperar una subjetividad, una intimidad subjetiva, pero no como algo subjetivista, sino con una entidad que tenga realidad, que recupere la realidad de la intimidad y de la subjetividad. Y esto, si de verdad es así, puede tener una fuerza liberadora, porque si no, ¿a dónde recurriremos
para hacer frente a los procesos de deshumanización? Esta pregunta que les hacía, ¿desde dónde humanizar? ¿Cuál es la dimensión profunda del ser humano desde donde cobra fuerzas como los deportistas que se echan atrás para tomar impulso y adquirir la mayor velocidad? Aquí, la mayor energía vital, ¿de dónde viene? Entonces, un lugar de donde puede venir, si lo rastreamos bien, es decir, si lo desciframos bien, si lo hermeneutizamos bien, si lo interpretamos bien, es la intimidad. Este es mi punto de partida más básico. Claro, esto tiene mucha relación, y no quiero dedicar mucho más tiempo a esta introducción, con otros términos, porque seguramente luego pues saldrán, pero lo advierto ya, la voz de la conciencia, estos otros términos que han tenido y han resonado. No, yo no voy a hablar de esa terminología, aunque está relacionada, sino que voy a referirme fundamentalmente a repensar la cuestión de la intimidad, de la terminología de la intimidad, como un trasfondo para impulsar la potencial humanización frente a las heteronomías de nuestro mundo que al final nos erosionan y nos destruyen o nos pueden destruir. ¿Cuál es, segundo punto, después de esta introducción, cuál es la perspectiva hermenéutica que yo voy a incorporar aquí? En nuestros debates de diversos tipos de hermenéuticas, pues ustedes practican la hermenéutica analógica, pero como Mauricio sabe, en nuestros debates previos, incluso en Valencia, ayer recordabas, tengo aquí hasta la fecha, el 27 de mayo de 2002, creo que fuera, ¿no? Y luego de 2009, hemos tenido, y luego por escrito, y hemos hablado en muchas oportunidades. Yo creo que una de las cuestiones complementarias en esta fiesta, este juego de hermenéuticas, puede ser nutrirse en el campo de la hermenéutica de otra fuente. A mi modo de ver, hay dos grandes fuentes de la hermenéutica en la transformación contemporánea, aparte de las fuentes clásicas como la recuperación de Aristóteles a través de Gadamer, todo el que estuvimos hablando ayer con el profesor Rafael García Pavón. Contemporáneamente, la transformación, a mi modo de ver, tiene que ver con dos líneas. Una que no se suele considerar así, pero que es en la que yo me voy a insertar en primer lugar, es la nietzscheana. Es decir, a mi modo de ver, en Nietzsche podemos encontrar un estudio de una subjetividad, ya sé que todo esto es polémico y por lo tanto por eso lo traigo a colación para ver si nos da luz y nos puede ayudar a completar y complementar los niveles de la analogicidad, en la medida en que la analogía, por su proveniencia, aún puede ser demasiado ligada a un logos de aquel que se quiso desprender, pero que a lo mejor aún puede tener ciertos arraigos, y esto puede complementar porque arranca desde la dimensión de la experiencia, una subjetividad que se logra, a diferencia de otras posiciones en la filosofía moderna. Recuerden las filosofías de la subjetividad moderna, muy resumidamente. Por ejemplo, esto lo trata desde hace muchos años, lo trató, con quien tuve también ocasión, porque fue uno de los maestros de aquella época, junto con Apel, Habermas y Tugendhat, que esclareció muy bien, yo creo, el tema de la autoconciencia epistémica, haciendo ver que por esa vía no podíamos lograr una subjetividad adecuada. Él estudió los tres grandes modelos, el modelo ontológico, el modelo sujeto-objeto y el modelo introspectivo, haciendo ver que esa no era una solución adecuada por ninguno de esos tres modelos. Y a continuación proponía en su conocido libro, Autoconciencia, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, autoconciencia y autodeterminación, pues ya proponía una vía práctica, que no era la única, sino que esto, la vía práctica, un concepto práctico, no epistémico, teórico, sino práctico de la autoconciencia, y recuperaba, curiosamente, a Aristóteles, a Kant, a Hegel, si recuerdan, a Dilthey, a Heidegger. Y yo creo que habría que incorporar también en esa línea a Apel, a Habermas y, como luego veremos, a la filosofía hispana, que incluye, a mi modo de ver, tanto la hispana española como la iberoamericana, como hemos comentado tantas veces, a partir de los dos grandes maestros, luego lo comentaremos, Unamuno y Ortega y Gasset. Pero, a mi modo de ver, todavía eso tiene que tomar como punto de partida otra línea de influencia. Otra línea de influencia de la hermenéutica, que es la nietzscheana. ¿Por qué? Porque yo creo que Nietzsche, en la transformación de la filosofía
idealista y positivista, que no son buenas soluciones, Nietzsche fue genial. Claro, yo voy a hablar de un Nietzsche filósofo, no un Nietzsche, como me gusta decir a mí, panfletario. A mí el panfleto de Nietzsche no me interesa para nada. Supongo que a ustedes tampoco, porque si no, no estarían en un instituto de estudios filológicos o una facultad de humanidades o en el ámbito también de la filosofía y de las humanidades. Entonces, yo me voy a basar, y este es el paso siguiente, en una noción de hermenéutica que ya sé que no está en Nietzsche de modo explícito el término, pero en lo que ha sido la genealogía de Nietzsche, que puede interpretarse, o yo al menos lo interpreto así, y creo que crecientemente se ha ido interpretando así, en versión hermenéutica. No siempre fue así. Por ejemplo, Gadamer no lo incorpora en su pequeña historia, los precedentes históricos de la hermenéutica, si recuerdan, no incorpora, no incluye a Nietzsche. Pero recuerden que Verdad y Método es de los años 59-60 y por lo tanto le quedó bastante tiempo, dado que Gadamer vivió mucho tiempo, ¿verdad?, muchos años. Bueno, a mí me parecen todavía pocos, no sé a ustedes los que les parecen. Yo creo que 102 años para empezar no está mal, pero todavía podíamos seguir un poco más. Pero bueno, por lo que se dice habitualmente, vivió bastantes años, tuvo tiempo para completar sus ideas y las moduló y las completó un poco, pero no del todo. Y algunos de sus discípulos siguen sin verlo claro, a mi modo de ver. Pero bueno, yo sí creo en este punto, y así lo defiendo, que la hermenéutica genealógica o la genealogía de Nietzsche es un camino hermenéutico específico que tiene unas características que ahora vamos a ver y que nos proporciona una noción de intimidad, una noción de subjetividad corporal. ¿Por qué? Porque la gran transformación de Nietzsche fue el descubrir que a través de la genealogía se pueden lograr elementos o dimensiones no lógicas, sino corporales, tropológicas, metafóricas, lingüísticas en el sentido no de la filosofía analítico-lingüística logicista al uso, sino tropológicas, es decir, de las dimensiones metafóricas o de todos los tropos posibles, que están no en el lenguaje como resultado, sino en las bases biológicas ya de los sentidos, en el sentir. Y por lo tanto, en versión afectiva de la subjetividad. Esa es la dimensión. Hay que llegar a los impulsos, a la pasión, destacando la vertiente psicofisiológica. Y a esto le podemos llamar un nuevo criticismo, si se quiere. Al menos yo me he atrevido en ocasiones a hacerlo así. En vez de ser el criticismo lógico de Kant, que es versión lógico-trascendental, aquí tenemos una versión psicofísica, si se quiere decir, de hermenéutico-genealógica del criticismo. Esta ampliación nietzscheana del criticismo kantiano, que era lógico, como decía, lógico-trascendental, evidentemente, mediante un criticismo fisiológico, metafórico, lingüístico en este sentido, nos descubre el carácter vital y perspectivista de la subjetividad. Claro, eso obliga a cambiar el criticismo. Y entonces a eso le podríamos llamar una peculiar hermenéutica de carácter genealógico que se percata de que la subjetividad, más que expresarse a través de conceptos puros, se expresa a través de procesos de interpretación. El sujeto humano transforma impulsos, que son vitales, en interpretaciones. Esa es la gran jugada de Nietzsche. Nietzsche lo que hace es esa transformación, estudiar los mecanismos biológicos y fisiológicos interpretados hermenéuticamente, porque ahí no se trata de pura biología, sino de una hermeneutización. A través de esta transformación de las bases de la subjetividad, Nietzsche lo que hace es aprovechar todo el caudal de las ciencias naturales de su tiempo. En vez de convertirlas en un positivismo cientificista, lo que hace es hermeneutizarlas. Lo que hace es instaurar una nueva hegemonía frente a la hegemonía positivista de la razón positivista. Lo que hace es decir, miren, la ciencia, hay frases curiosas de una actualidad, a mi modo de ver, extraordinaria, en el modo de usar el conocimiento científico, no rehusar, sino usarlos críticamente. Recordemos frases como, la ciencia ha aportado mucho de positivo, pero sujetarse plenamente a ella sería un error, porque la ciencia no sirve para dar órdenes, para señalar el camino,
sino que solo cuando uno sabe a dónde resulta la ciencia de provecho, textualmente. Es decir, quien da el marco para interpretar bien a la ciencia, para hacer un uso crítico de la ciencia, viene de otro sitio. Si no, la ciencia puede convertirse en un dogma, en una dogmatización a través del positivismo cientificista. Si queremos un carácter liberador y no convertir la ciencia, y esto es textual de Nietzsche, en mitología, es decir, el conocimiento puede ser exactamente igual para dañar que para aprovechar. ¿Por qué? Porque si uno dogmatiza la ciencia, entonces ya no es cientificismo, no es ciencia. Entonces, frente al positivismo cientificista, igual que frente al idealismo tradicional moderno, lo que hace Nietzsche es decir, hay que buscar un nuevo camino. El nuevo camino que nos dará una mismidad, una intimidad a través de la subjetividad corporal, que descubrirá en el trasfondo suyo un impulso valorador, transvalorador, dirá Nietzsche. Por eso la transvaloración se convertirá en el gran tema de Nietzsche. Nietzsche, su gran proyecto, al final será la transvaloración. ¿Por qué? Porque el dinamismo, pero no porque lo proponga, sino porque lo descubre en su diagnóstico. Antes me ha gustado mucho oír que aquí hay presencia de hermenéutica médica clínica, es decir, porque los médicos ha sido una de las tradiciones de las que bebió Nietzsche para hacer su transformación hermenéutica, a mi modo de ver, de la genealogía. Porque dice, igual que los médicos nos enseñan a interpretar los síntomas no son mecánicos, no son conceptos objetivos. Los síntomas hay que interpretarlos y de ahí viene un diagnóstico, pero no tenemos seguridad. Lo que tenemos son interpretaciones, y esa fue una de sus fuentes, y lo llegará a decir, luego citaré alguna frase de Nietzsche, por cierto, donde lo dice textualmente, lo había aprendido, no, yo es que ya me voy a dedicar, llega a decir él a su estilo, a la medicina, claro, a la medicina, ¿por qué? Porque lo que le interesaba es interpretar bien los signos, los símbolos, los síntomas, incluso de una cultura, no solo de cada individuo, sino de una cultura. Bueno, por lo tanto, nos hemos situado cuál es el paso que da Nietzsche en este, no como se ha solido decir y se ha interpretado en una línea muy preponderante y de personas y personajes que aquí han sido invitados y que son amigos de Mauricio y también míos, y que han defendido el ocaso del sujeto, la muerte, incluso la muerte del hombre. Ayer lo evocabas tú citando algunas cosas. Entonces, no, hay otro tipo de interpretaciones más positivas de Nietzsche que nos hacen ver otro tipo de subjetividad. ¿Por qué la subjetividad tiene que interpretarse solo en nivel ontológico, en noción epistemológica, basada en la conciencia? ¿Por qué? Si eso puede estar equivocado, hay que criticarlo. Pero eso arrumba por completo la dimensión de la subjetividad y de la intimidad. Y dice Nietzsche, no, lo que pasa es que hay que entrar por otra vía, otra hermenéutica, otra interpretación, la hermenéutica genealógica. ¿Y qué nos descubre la hermenéutica genealógica de Nietzsche? Pues una genealogía del sujeto, es decir, ¿y de dónde emerge? ¿Cuál es el origen significativo? La significación del origen. Eso es lo que significa la genealogía. Es un origen significativo. ¿Dónde está ese origen significativo? En el cuerpo humano. Y entonces, frente a la teoría y a las concepciones de la conciencia, o frente a la sustancia en el sentido de la categoría básica ontológica, frente a la conciencia como noción moderna, Nietzsche dice, no, hay que empezar por un nuevo punto de partida. El nuevo punto de partida es el cuerpo. Y eso le diferenciará de las otras, de las otras hermenéuticas. Por ejemplo, de Gadamer. Y de su maestro Heidegger, y también de la analógica fundamental vuestra de aquí. Porque intenta decir, bueno, incluso la analogía, ¿dónde radica? Porque la analogía es logos, pero eso no radica, y es la expresión también, no es que sea contrario, yo creo que son perspectivas hermenéuticas que pueden ser complementarias para analizar los diversos registros de lo que estamos queriendo estudiar. Bueno, pues, a diferencia de la gadameriana, que con expresión paralela a la expresión que voy a citar de Nietzsche, según recuerdan, quiere hacer y llegar incluso a una ontología según el hilo conductor del lenguaje. Am Leitfaden der Sprache, dice textualmente Gadamer. O la apeliana, y luego habermasiana,
que también es de base lingüística comunicativa, lenguaje en el sentido comunicativo, tampoco exclusivamente en el sentido reductivo. Que, por cierto, en Apple podría haber una conexión, aunque parezca mentira, porque Apple no desarrolló un aspecto que es poco conocido en su llamada noxioantropología, defendió un Leib a priori, una a priori corporal, curiosamente, pero no lo desarrolló. Modestamente es uno de los puntos de arranque que me han servido a mí para conectar estas tradiciones de una hermenéutica que a veces ha olvidado, esto no ha sido muy estudiado, y decir, bueno, pero ahí también se vio una necesidad. Bueno, pues yo creo que Nietzsche antes se dio cuenta de la necesidad de llegar al fenómeno del cuerpo, no solo para la transformación de la racionalidad y de la razón. Eso, por supuesto, hoy no nos da tiempo de eso, pero bueno, saldrá al hilo. La razón es una razón corporal. Lo dice, Nietzsche tiene esa expresión, Vernunft im Leibe, la razón en el cuerpo. Ahora aludiremos a ella porque es necesario. Sino para la cuestión que nos convoca hoy en esta conferencia mía, en esta primera exposición, que es la cuestión de la subjetividad experiencial, la subjetividad de la intimidad. Y esto es lo que dice Nietzsche en su frase famosa, que como verán, voy a citar a continuación y que como verán es en paralelo previa a la exposición de Gadamer y la oferta de una alternativa y previa. Y es que el auténtico fenómeno hermenéutico experiencial es el cuerpo. Y por eso textualmente dice Nietzsche, es esencial partir del cuerpo y utilizarlo como hilo conductor. Am Leitfaden, ahora no der Sprache, del lenguaje, no. De lo que dice es des Leibes, del cuerpo. Des Leibes, del cuerpo. Es el fenómeno más rico que permite una observación más clara. La creencia en el cuerpo está mejor afianzada que la creencia en el espíritu. Fin de la cita. Entonces tenemos un nuevo centro constituyente de todas las interpretaciones posibles. Porque aquí tenemos el Tatbestand fundamental, que es el cuerpo. La realidad de hecho se puede traducir. Tatbestand, por lo menos es el término. Aquí tenemos el punto de partida y descubrir ahí las fuerzas asimiladoras y apropiadoras en todas sus manifestaciones, incluso culturales. Pero la fuente fontanal viene de ahí. Ahí pervive el momento animal peculiar del cuerpo humano. Y ahí está la experiencia vital. Ese es el texto básico, recuerden aquella frase, el texto básico homo natura. Pero no es una natura cualquiera, es una natura específica del ser humano, que hay que retraducir, recuerden este término, retraducir al alza, retraducir, porque si no, nuestras interpretaciones, ¿de dónde emergen? Y dice Nietzsche, desde este cuerpo, desde esta base. ¿Y cuál es el núcleo de esa subjetividad corporal? Ese núcleo de la subjetividad corporal es una gran razón. La razón en el cuerpo es la gran razón, a diferencia de la pequeña razón. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad de sentidos. Es el mundo del sentido, la razón del sentido, la razón que antes quería objetivar, conceptuar. Y entonces Nietzsche nos descubre una razón en el cuerpo creador que tiene una capacidad de generar sentido, creativa. A mí me gusta mucho el término, es un animal, pero un animal fantástico. Este es un término nietzscheano, si recuerdan, y orteguiano. Poca gente ha utilizado este término, curiosamente, para definir al ser humano. Entonces ahí tenemos una nueva unidad fontanal y creativa. Y en ese cuerpo creador, en ese cuerpo habita, y ahora ya tenemos la mismidad, el sí mismo. Ya lo tenemos situado. La intimidad no queda abolida, lo que queda es resituada. Y la hermenéutica genealógica de Nietzsche sitúa el sí mismo en el cuerpo creador. En el cuerpo habita el sí mismo, textualmente, si recuerdan. Detrás de tus pensamientos y sentimientos se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámase sí mismo, selbst. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Fin de la cita. Por lo tanto, el sí mismo no ha de confundirse con el yo. Eso lo veremos también en la otra filosofía. El cuerpo es una gran razón, una razón
en el cuerpo, y ahí hay una sabiduría, la sabiduría vital, la sabiduría del cuerpo, un sí mismo, sabio y poderoso, las dos cosas dice, sabio y poderoso. ¿Por qué? Porque es un centro de sabiduría y de acción, que tiene como base los nuevos estudios fisiológicos, pero una fisiología, como decía, hermeneutizada. Es una hermenéutica que quiere llegar a núcleos interpretativos significativos. Y por eso, como les anunciaba antes, esto es la decisión que retrospectivamente sirve para interpretar lo que hizo el propio Nietzsche. Eso lo encuentran ustedes en su currículum vitae, en Ecce Homo. Ecce Homo es su currículum vitae, igual que ahora nos toca hacer currículum vitae y presentarlo, pues el Ecce Homo es, más bien tendría que decirse más que Ecce Homo, es Ecce Ego, Ecce Yo, Ecce Federico Nietzsche. Y ahí una de las frases más interesantes para interpretar a su vez desde el propio Nietzsche lo que yo estoy diciendo es lo siguiente: una sed verdaderamente ardiente se apoderó de mí. A partir de ese momento no he cultivado, de hecho, nada más que fisiología, medicina y ciencias naturales. Esto, fin de la cita, hay gente que lo ha podido interpretar en el sentido positivista. En absoluto. Por eso me he guardado la cita un poco más adelante, para que se entendiera en su contexto. Eso en su contexto queda interpretado dentro de un contexto de genealogía hermenéutica, porque esto es un servicio dentro de ese contexto, no es que se ha convertido en un positivista. Por tanto, aquí tenemos a un Nietzsche hermenéutico que ha llegado a un sí mismo, que está radicado en un cuerpo que es fontanalmente la base de todas las interpretaciones y que ha utilizado todos los conocimientos científicos que tenía a mano para, con base científica, descubrir que eso no tiene por qué derivar en un cientificismo, como estamos acostumbrados desde entonces hasta ahora con las neurociencias, sino que Nietzsche nos da un marco hermenéutico de interpretación crítica, es decir, de discernimiento de las posibilidades y límites de los conocimientos científicos, no para rehusarlos, como decía, no para arrumbarlos, sino para aprovecharlos, pero dándoles un sentido, dándoles un marco de interpretación. Con esto, por lo tanto, hemos dado, a mi modo de ver, un paso innovador en los estudios hermenéuticos, porque con esto lo que hemos hecho es situar el sí mismo, situar la interioridad que tantas veces pretende ser arrumbada con base presuntamente de Nietzsche, pues hay otras líneas interpretativas de Nietzsche que hacen ver que la hermenéutica genealógica o la genealogía en clave hermenéutica lo que hace es descubrir a través de su historia genealógica del pensamiento una nueva crítica, discernimiento de los conceptos y hace ver que los impulsos valorativamente considerados son interpretaciones. ¿Por qué? Porque a la base de esa razón hay una inteligencia prelógica. Hay una especie de comprensión, de intelección que puede interpretarse hermenéuticamente porque en lo que consiste es en transvaloraciones, en interpretaciones. A eso le denomina Nietzsche actividad inteligente antes de los procesos lógicos, antes de los procesos conceptuales y judicativos. Ese es un acontecer interno, lo que él tantas veces dice en los póstumos, un acontecer interno, es un término suyo, que tiene un carácter volitivo, factitivo, impulsivo, orgánico. Con esto estoy reduciendo la complejidad de los fragmentos. En muchos fragmentos alude a estos términos, fragmentos póstumos. Todos ellos son los dinamismos de la mismidad, del sí mismo, de la subjetividad corporal. Y eso no es irracional, como tantas veces he interpretado. Lo que no es la razón lógica, es la razón corporal. Y esa razón corporal se alimenta, y ese es un término suyo, de una inteligencia. Y muchas veces utiliza el término, fíjense, recordémoslo, Klugheit, para esa inteligencia, que saben que se ha traducido hasta por astucia. En estos términos no tiene por qué, pero sí podría decir, bueno, el saber resolver, cómo uno sale al paso, ¿para qué? Para vivir, porque la inteligencia se necesita, es la inteligencia del organismo, la inteligencia de mi vida para vivir.
¿Por qué? Porque el organismo necesita por entero conservarse, apropiarse, eliminar, vigilar, introducir creatividades, cultura, por ejemplo. Los dinamismos inteligentes tienen a su base, y esto también es otro de los términos nietzscheanos importantísimos a mi modo de ver, ¿cuál es la función última que podemos saber de esa inteligencia? Es la capacidad o el dinamismo inteligente de invención, aquí está, de invención de formas, Erfinden von Gestalten, Erfinden von Gestalten, invención de formas. Ahí es donde tenemos la gran creatividad, porque la inteligencia es creadora, creativa, no es mecánica, es otra perspectiva de interpretación de la biología. La biología no es meramente darwinista, es evolucionista, pero no es darwinista. Incluso a Darwin se le ha podido interpretar de diversas maneras. Lo que pasa es que preponderantemente, durante algún tiempo y en diversas facetas, se le ha interpretado de modo reductivo. Pero no tiene por qué. A pesar de que Nietzsche en ese sentido es expresamente, en cantidad de lugares, es el título antidarwinismo en este punto, en esta cuestión. Es decir, de no mecanizar, de no convertir la inteligencia en un resorte utilista, como dice, cabría decir, y que en esto, por ejemplo, Ortega también hizo uso de esa versión. ¿Por qué? Porque la inteligencia primordial, esa intimidad, ese sí mismo, es fontanal de creación e invención de formas. Porque antes de haber pensado, esta es una de las frases que más me gustan a mí de Nietzsche, antes de haber pensado, se tiene que haber, yo he traducido siempre poetizado. Antes de haber pensado, es decir, gedacht, se tiene que haber poetizado, es decir, gedichtet, construido, ¿no? Inventado, compuesto. Yo me he atrevido a traducir en ocasiones porque si, dichten es poetizar, es crear, es construir. Dichtung. Entonces, todo esto no lo inventaron después los que han querido aprovecharse precisamente de Nietzsche. Está en Nietzsche, textualísimamente. No lo han inventado después. Lo cual me parece muy legítimo que alguien luego quiera hacer uso, porque me parece para aprovecharlo, porque es genial. Pero cuidado, está en Nietzsche. Y nos ha alimentado y nos puede alimentar una hermenéutica verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos descubre la fuente de las interpretaciones, la fuente creativa de la interpretación, la fuerza determinadora que actúa continuamente interpretando, la fuente impulsiva, la fuerza de la interpretación. Y con esto tengo que acabar porque veo que el tiempo va. Recuerden que hasta la voluntad de poder, en los textos póstumos, cuando quiere caracterizarla, tan mala fama que tiene, pues también hay otras líneas de interpretación. La característica básica que dice Nietzsche de la voluntad de poder, textualmente dice, la voluntad de poder interpreta, textual. ¿Cuál es la función, el dinamismo radical de la voluntad de poder? Interpretar. Si a esto no se le puede llamar hermenéutica, yo creo que está justificado. Será discutible, pero creo que justificación. No es un invento de última hora, sino que creo que vale la pena incorporarlo a nuestras hermenéuticas, porque si podemos aprovecharlo, pues hagamos una fiesta de convergencia donde todos los frutos puedan ser aprovechados y saboreados. Bueno, esto, última parte de mi intervención, esto yo creo que podíamos seguir, pero el tiempo hay que medirlo en cada cuestión. Yo creo que esto ha continuado, y es la última parte de lo que quería considerar, ha influido decisivamente en la filosofía que antes denominaba hispana e hispanoamericana. Por lo menos ciertas de algunas. En nuestro caso, a partir de lo que ha sido la generación del 98, en el pensamiento literario, porque la generación del 98, más que propiamente filosófica, es más literaria, incluso se ha dicho así, es una filosofía literaria, ahora lo aclararé. Y en segundo lugar, en filósofos ya auténticamente profesionales, como han sido, bueno, la generación del 98, los literarios, pues no el único, pero en Azorín, en Unamuno, y en los filósofos, en Ortega y Gasset,
o en Laín Entralgo y en Zubiri, pero sobre todo en Ortega y Gasset, porque no da tiempo para más, lo voy a tomar como ejemplo de un estudio de esta influencia del nietzscheanismo, de esta hermenéutica nietzscheana, para el tema de la intimidad, para la cuestión de la intimidad. Yo creo que esto no ha sido tratado y creo que es muy aprovechable. La dimensión de la intimidad en esta filosofía, desde el punto de vista hermenéutico, como estoy diciendo, por influencia nietzscheana, es de una gran trascendencia. Por lo menos yo, eso es lo que quiero mostrarles en esta última parte a ustedes ahora a continuación. Por tanto, pasamos a la inspiración nietzscheana del pensamiento hispano contemporáneo en este sentido de hermeneutización aplicable, en este punto, no solo a la transformación de la razón, como lo decía, porque todo el mundo conoce la transformación de la razón. Este es el primer aspecto que voy a considerar. Es una razón que no puede ser logicista, sino que es una razón vital, ¿verdad? Ahora entramos en ello. Bueno, pues eso, en la filosofía hispana e hispanoamericana, tiene diversos momentos de conexión. Uno es el de la generación del 98. Esto primero es en fórmula, se desarrolla en fórmula literaria, incluso ya digo, se ha utilizado en ocasiones esta denominación a la innovación de la generación del 98, se le ha denominado que no eran propiamente filósofos profesionales, pero hacían implícitamente una filosofía literaria. Y esa filosofía literaria tenía como característica el abrir un nuevo modo de razón. Yo me atrevería, usando términos nietzscheanos, a hablar de una nueva aurora de la razón. Y si me permiten, incluso un término que puede ayudarnos a darle una caracterización que nos sirva de guía. En ocasiones se me ha ocurrido, y lo he explicado así, lo he escrito así, que se trata de la aurora de la razón impura. Parece muy simple, pero la aurora de la razón impura. Es decir, estamos muy acostumbrados en toda la filosofía, y no solo en el caso kantiano, a confiar en los esquemas puros. La puridad puede venir de donde sea, de la lógica normalmente y de cualquiera de las lógicas, porque las otras variables molestan, son demasiado complicadas. Todo esto que acabamos de decir del cuerpo, eso da mucho miedo a mucha gente. Bueno, pero si es el tat bestante, si es la realidad, habrá que partir de ahí. Entonces, no hay que tener miedo a la razón impura. Es una necesidad, porque la razón, no sea que creamos que nosotros estamos funcionando, si no hace falta nada más que ver un parlamento o una universidad o un departamento. Las razones que se dan en público y las presunciones que están detrás de las razones. No seamos hipócritas, que más vale que nos conozcamos a nosotros mismos, que como dice Nietzsche, que no he podido citarlo, es que mi método, dice, nos enfrentará a lo más humano de nosotros mismos, a lo más mismo de nosotros mismos, dicen algunos textos. ¿Que eso nos suena a inframundo? Pues alerta, alerta, pero no lo neguemos, no lo escondamos, sino hagamos una analítica hermenéutica de eso, genealógicamente. Bueno, pues esto a mi modo de ver es lo que emerge, es un problema filosófico de primer nivel. Por eso me interesa tanto, porque creo que aquí surge, con esta fórmula de aurora filosófica de una razón impura, lo que quiero decir es que emerge otro modo de entender la razón y la subjetividad. Esa es la gran aportación de Nietzsche que podemos aprovechar y que estos autores aprovecharon, que en vez de estar marcadas por la logificación epistémica, lo que hacen es descubrir el carácter corporal y vital, afectivo, sentiente, experimental, sígnico, porque el tema de los signos en Nietzsche es importantísimo. Él habla de una semiótica corporal, poético, proyectivo o cordial, como decimos ahora también, a través de Adela y el propio Ortega, en fin. Bueno, todas estas características. Esto es una transmutación, es una transformación de la razón, donde queda incluida esta transformación de la noción de mismidad. Bueno, pues esto, a mi modo de ver, configura
un nuevo modo de entender que tiene dos características, para resumir. En primer lugar, nos abre a una filosofía, como he dicho, literaria. La literatura puede ser, ayer salía por otras razones, aquí está, en la generación del 98, se viene a decir, mire, la literatura puede ayudarnos a entender más la realidad que muchos estudios presuntamente científicos positivistas, estadísticos, que a lo mejor no. Uno puede hacer una estadística de lo que hay aquí y enumerar positivistamente todos, hasta el detalle, infinitamente, la cantidad de datos que hay aquí, y no entender lo que estamos haciendo, no comprender lo que está sucediendo. Y puede ser magnífico, un análisis, ¿verdad?, de todos los datos de lo que hay aquí, y no saber, no enterarse para nada del acto específico que estamos realizando. Entonces, tienen que ser complementarios a lo sumo, pero desde luego uno no puede sustituir al otro, porque si no nos quedaríamos sin entender. Entonces, la filosofía literaria, por ejemplo, una novela o una poesía, puede ser, es un logos que puede ayudarnos a comprender mejor, en ocasiones, que muchos estudios científicos. La hoguera de las vanidades, de mi época, ya hace muchos años. Pero para mí fue, no sé si para ustedes, mucho mejor que estudios psicosociológicos de la sociedad norteamericana, estadounidense. Y así se pueden poner de otras novelas, de quien sea, me da igual. Ustedes seguramente pondrán mejor. Segunda característica, una filosofía del sentimiento. Es decir, una nueva noción de la razón y de la subjetividad que entra por la vía sentimental. Al sentimiento muchas veces se tiene una noción peyorativa, el sentimentalismo. No, cuidado. La noción del sentimiento es experiencial, es cómo vivimos, cómo sentimos. Por ejemplo, todo lo que significa el sentimiento trágico de la vida, por ejemplo, al estilo de Nietzsche o de Unamuno, y la polémica con Ortega, porque Ortega le propondrá y dirá, bien, sentimiento trágico de la vida, sí, pero no solo. Y entonces propondrá otro sentimiento, no trágico, sino que dirá, es que puede ser el sentimiento festivo, lo que hoy se nos ha dicho, estamos en una fiesta hermenéutica, el sentimiento festivo, o diltei, el gusto miriádico de la vida, porque la vida es muchas cosas. El sentido deportivo y festival es otro de los elementos que tenemos, pero también el miriádico, porque la vida nos sumerge en cantidad de experiencias. Es decir, la dimensión experiencial para el conocimiento de la realidad es ineludible. No, es que hay que objetivar y hay que prescindir de todo lo subjetivo. Pero si lo subjetivo, depende que se entienda por subjetivo. El subjetivo puede llevar a subjetivismo o puede ser un componente de la realidad. Por ejemplo, el perspectivismo nietzscheano. El perspectivismo nietzscheano nos ayuda a comprender, es una de las características que he dicho, lo que es la realidad. O es que cuando uno está enfermo y tiene una experiencia vital de la realidad cuando está enfermo, eso es subjetivista, en el sentido peyorativo. Esa dimensión, esa perspectiva, esa hay que dejarla fuera. Entonces, Nietzsche por eso dice, en muchas ocasiones, no, es que cuando yo estaba enfermo, estaba fabuloso, él lo dice en ocasiones, es fabuloso porque me ayudaba a entender muchas cosas que cuando no estaba enfermo no entendía, claro, como que la experiencia es decisiva para interpretar la realidad. Bueno, paso a la última parte. Bueno, pues Ortega y Gasset, lo pongo como ejemplo, y con esto ya entro en la parte final, porque creo que el tiempo es en la parte final, es un ejemplo de esto que yo acabo de decir. Por influencia nietzscheana, yo creo que toda esta filosofía entra por una vía que puede ser más literaria, que puede ser más sentimental, pero es una comprensión experiencial sentimental de la realidad. Este enfoque, precisamente, típicamente nuestro, podríamos decir, nos ayuda a tener una noción de intimidad sentimental, pero sentimental no en el sentido subjetivista. Miren si no es subjetivista, que Ortega, hace ahora un siglo, en la primera década y la segunda década, en la segunda década, años 13 y 14, hace ahora un poco más de un siglo, escribía estas cosas que les voy a comentar ahora rápidamente para acabar. Es decir, la persona es pura intimidad, pero no es pura intimidad intimista subjetivista, porque la intimidad no se descubre por introspección. Es de una actualidad extrema, porque saben ustedes, recordarán, que las neurociencias actualmente, una de las críticas que hacen a la subjetividad, como he nombrado antes, es que
cree en ellas, que solo se puede descubrir por introspección. Pues como ahora verán, lo dice textualmente Ortega en cantidad de ocasiones, la intimidad no se encuentra en la introspección. Hace un siglo, más de un siglo, ya lo advertía. Esa no es la visión. Se encuentra por la analítica hermenéutica, por el análisis hermenéutico del significado del cuerpo, analizando el significado, por ejemplo, de los gestos humanos. Los gestos, cuando se analizan, no se pueden interpretar bien por los esquemas positivistas, ni meramente biológicos. Y ya en su época, las ciencias hizo lo mismo, en ese caso que Nietzsche, pero a comienzos del siglo XX, se utilizaban los conocimientos de las ciencias de su tiempo para ver que podían abrirnos y no reducir las perspectivas. Bueno, pues la intimidad sentimental, en los términos que me restan, lo íntimo es lo personal, el ser hacia sí mismo. Pero esta realidad no queda encerrada en un interior, que solo se conoce por introspección, sino que tiene una enorme relevancia en la vida personal y profesional. Y esto lo dice, por ejemplo, en contextos que está hablando de profesionales que tenían un sentimiento, por ejemplo, de radical responsabilidad. O sea, una cuestión práctica. La intimidad es como lo que decíamos antes, una fuerza interior, un ontanar, un sí mismo sabio y poderoso. Es una perspectiva, no una cosa. Esta es la clave. Es que estos científicos y nosotros, en las otras filosofías, tenemos una mentalidad todavía cosista, sustancialista cosista. Y no hemos salido de ahí. Tenemos una mala filosofía a la base, interpretativa incluso. Si no transformamos filosóficamente, hermenéuticamente, y viendo que esto que llamamos intimidad no es una cosa. No hay ¿y dónde tiene usted la intimidad? Es como ayer como hubiéramos preguntado, ¿y dónde tiene usted la dignidad? ¿En el ojo, en el ombligo o en el hígado? ¿La intimidad dónde la tiene usted? Eso es lo que preguntan en definitiva muchos neurocientíficos. Y los filósofos detrás haciendo el tonto, diciendo, oiga, pero si lo que tendríamos que decir es que no va de cosa, por favor, que para eso han pasado ya siglos. Eso es una pregunta en otro esquema, sobre todo en el aristotélico si es sustancia, y en el cartesiano que habla de res. Res. En los dos casos habla de res, pero si no hay res, bueno, podía jugar en valenciano que dice, res es nada. Si no hay res, si no hay nada, res de res, nada de nada. Si lo que hay es otra cosa, es decir, que no es cosa, es una perspectiva. A mí esto me parece, hace un siglo, bueno, o siglo y medio con Nietzsche, me parece fabuloso para que lo pensemos. Entonces cambia radicalmente y no hay manera, no sé, es que esto me enfurece en parte, pero me anima a que la filosofía podemos aprovechar a usar críticamente, no rehusar, usar críticamente las ciencias, pero corrigiendo cosas que dan por hechas por su ignorancia filosófica. Sinceramente, yo creo que debemos decírnoslo, igual que nosotros ignoramos y tenemos que leer y estudiar lo otro. Y esto sí que es hermenéutica dialógica también y analógica, porque la analogía tiene que unirnos, punto de encuentro analógico. Y acabo, se me ha ido el tiempo. Bueno, por ejemplo, uno de los temas, si acaso luego en el debate o uno de los temas que pone de ejemplo ya Ortega es la distinción entre lo que ahora está tan de moda, usar la primera persona y la tercera persona. Y entonces, los científicos dicen, es que todo metodológicamente objetivante tiene que usar la tercera persona. Porque cuando yo digo yo ando, que es el ejemplo, o otra, yo creo, yo siento, a mí me duele, son los ejemplos de Ortega y también de Nietzsche, en parte. Dicen, no, yo tengo que objetivar. Y al objetivar, cuando yo utilizo los términos de primera persona, eso es ficción, eso es subjetivismo, ficción. Pues ni subjetivismo ni cosismo, sino perspectiva de análisis ejecutivo, dice Ortega. Lo importante es descubrir la realidad de la ejecutividad, es decir, de la acción, no de la cosa. Es un dinamismo que tiene bases biológicas, pero que no está en ningún sitio, sino es el conjunto del dinamismo. Por tanto, sentir real, no la imagen, porque siempre que hago yo una imagen es una reproducción, una especie de sombra ideal.
Pero cuando yo odio, y estoy odiando, es un acto ejecutivo. Cuando me duelen las muelas, es un acto ejecutivo. Cuando yo reflexiono sobre eso, es una imagen. Por lo tanto, la realidad de la mismidad es la perspectiva de la ejecución, del acto ejecutivo. Ni cosismo, ni subjetivismo, no objetivación, pero tampoco introspección. ¿Por qué? Porque la intimidad no se encuentra por la introspección, sino que es un modo de entender la realidad ejecutivamente, la realidad ejecutiva. Y esto, y con esto acabo, complementario porque no hay tiempo, para entender esto, dice Ortega, un medio para entender esto, y también esto es pura hermenéutica, un camino para entender esto es entender bien el mecanismo de la metáfora, de la metaforización, que es otra forma de analogía, claro. Si entendemos la metaforización, es un encuentro muy bonito en Ortega, él a esto le llama el lirismo. El lirismo, lo que él considera lirismo, es descubrir el lugar sentimental al que nos abren las metáforas. Las metáforas nos ayudan a descubrir esto que les hablaba antes, la perspectiva sentimental de las cosas. Las cosas no son neutras, no son objetos, no son entes. Eso es una abstracción. Y pone el ejemplo de cuando alguien ve el cuerpo humano, que él llama carne, también bastante tiempo antes que otros. Esto es de los años, hace un siglo. No se necesita esperar a los años 50. Y no es chauvinismo, están ahí. Es verdad, es decir, entonces aprovechémoslo. No es para decir, yo estoy antes que... No, pero también hay que conocerlo, pero si no parece que se haya inventado después. No, está ahí y lo podemos... Esa carne es significativa, dice él. Cuando yo veo un cuerpo, no lo veo objetivado, y él utiliza el término mineralizado, sino con los gestos, esto que yo estoy haciendo y que tengo tendencia, se ve muy gesticular, esto está lleno de significado. El cuerpo, la carne, es significativa, es expresiva, es expresión. Este es el punto. Y la expresión no es una mera relación causal, sino simbólica. Pero me parece genial, hace más de un siglo. Por lo tanto, aquí tenemos una vía, y concluyo, una vía hermenéutica, genealógica o raciovitalista, si se quiere utilizar la versión unaminiana, en este caso orteguiana, perdón, para sacar y descubrir un modo de realidad, una perspectiva de realidad, sabiendo que la perspectiva es un componente de la realidad ejecutiva de los actos que emergen del cuerpo humano, que siempre es significativo. Disculpen y muchas gracias. Bien, pues le agradecemos esta excelente exposición al doctor Jesús Conil. Y mi comentario va a ser empezar las preguntas para que podamos dialogar, para que podamos intercambiar nuestras preguntas y respuestas. Yo quisiera aprovechar la presencia aquí de mi querido colega, el doctor Jesús Conil, para algo que he querido preguntarle desde hace mucho tiempo, ¿verdad? A ver cómo me contesta y a ver qué me contesta, porque él es un gran estudioso de Nietzsche, traductor de Nietzsche y también estudioso en obras como El poder de la mentira, ¿verdad? Bueno, el animal fantástico también ahí tratas mucho, en el crepúsculo de la metafísica, ya desde los años 80. Pero algo que, mira, he tratado por ejemplo, con Andrés Sánchez Pascual, que fue uno de los traductores de Nietzsche, incluso el traductor mítico, porque aquí estudiábamos con sus traducciones, ¿no? Con aquellas traducciones de Nietzsche de Alianza Editorial, que eran todos Andrés Sánchez Pascual, etc. Pero a veces difiero de algunas cosas que él traduce o interpreta, pero también lo he comentado con Diego Sánchez Meca, que tú conoces, ¿verdad?, uno de los nietzscheólogos en España, y otro que me parece muy bueno, que es Luis Enrique de Santiago Gerbós, de Málaga, ¿verdad?, de la Universidad de Málaga. Y fíjate, yo les he planteado, ellos me han dicho que sí, que sí, pero no sé si sí, pero no. Un poco la idea de Nietzsche como hermeneuta analógico.
Ahí sí me voy a aventar, ¿verdad? Porque hablabas de creatividad, ahí va. Nietzsche como hermeneuta analógico. No sé cómo te parezca, en sus trabajos, sobre todo de retórica, porque no olvidemos que Nietzsche, antes que filósofo, fue un filólogo, ¿no? Y un retor. La retórica para él era lo más importante. Digo, lo vemos después de su gran obra primaria, Die Geburt der Tragödie, el origen de la tragedia, en este pequeño trabajo que tiene sobre la metonimia y la metáfora, ¿verdad? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Que al principio, como tú lo decías, él le da mucha importancia a la metáfora. Incluso llega a decir que la metonimia es mentira, ¿verdad? Que la mentira en sentido extramoral es la metáfora, no porque se trata de engañar, sino porque no recoge la realidad. En cambio, la metáfora es la que sí lo hace, etcétera. Pero al paso del tiempo yo veo, Jesús, que va cambiando y que al final ya incluso acepta la metonimia, como dice él, y lo señala bastante bien Gervós, por la pragmática de la vida. Dice, pues miren, no nos queda de otra, también tenemos que juntar la metonimia a la metáfora. Y él dice, a mí me inspiró mucho, que metáfora y metonimia son las dos caras de la analogía, ¿verdad? Porque como bien lo has dicho, la metáfora indudablemente procede por semejanza, pero también la metonimia, yo no entendía bien esto y le pregunté a una semióloga muy grande que tuvimos aquí, Elena Beristain, que además tiene un diccionario de retórica y poética, le dije, oye, pero lo veo claro, la analogía en la metáfora, pero no es la metonimia. Dice, claro que sí, si no hay cierta semejanza no funciona, tiene que haber también cierta semejanza. Me remitió a este grupo de Lieja, el grupo Mu, que incluso tienen la metáfora como el tropo fundamental y todos los demás se van derivando de ella. Entonces yo veo, fíjate, toda este esfuerzo que hace el propio Nietzsche, ¿verdad? De conjuntar el cuerpo con la razón práctica con la razón pura, la experiencia, que es algo que están ustedes trabajando ahora muy fuerte en Valencia, y a mí me gusta mucho, la fantasía, porque también me parece que esto del animal fantástico, claro, no significa que sea fantástico en sentido excepcional, sino que usa la fantasía, el animal fantasioso, ¿verdad? Porque tenemos esa gran capacidad. Todo esto es analogía en Nietzsche, me parece a mí, no sé, tú incluso lo decías, la analogía es un punto de contacto, un punto de unión. Yo creo que es una especie de dialéctica diferente. Algunos me dicen, no uses la palabra dialéctica porque está condenada. No me importa, ¿verdad? Yo me encuentro en la analogía una dialéctica, pero diferente. No es una dialéctica como la hegeliana, sino una dialéctica como la de Kierkegaard, como la de Nietzsche y como después va a ser la de Freud. Algo que confluye, algo que aglutina, que une. Entonces no sé qué te parezca esta idea loca que ahora he lanzado de un Nietzsche como hermeneuta analógico. Y comienzo con esta pregunta, después, por supuesto, daremos paso a las demás. Bueno, creo que ya esto lo comentamos básicamente, aunque formulado de otra manera, en nuestros diálogos anteriores. Y la cuestión clave, a mi modo de ver, por responder, no sé lo que dijeron nuestros compañeros, y por qué decían sí pero no sé cuál es su sí y cuál es su no lo sé, porque no está, pero yo voy a responder de acuerdo con el esquema de nuestra reflexión. Y es el siguiente. La analogía, como hablábamos también ayer, proviene del término de la proporción, es una proporción. Y entonces pertenece fundamentalmente al logos, es el logos. Entonces la gran diferencia con Nietzsche no está en la vertiente tropológica, es decir, porque es verdad que en algún momento, en Verdad y Mentira en sentido extramoral, hace más énfasis en la metáfora, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que para él lo importante, por eso he utilizado yo ese término, es tropológico, lo tropológico, es decir, los dinamismos que están en la base ya sentiente. Nosotros pensamos normalmente, y esta es la cuestión, es que nosotros las figuras llamadas retóricas las vemos en el lenguaje ya en su expresión. La genialidad de Nietzsche, por así decir, es que eso lo sitúa en los procesos de conformación
de originación, en la genealogía del lenguaje. Esa es la cuestión. Es decir, no son formas de expresión, son formas de constitución, de la Bildung, de la, como antes he dicho, del Erfinden von Gestalten, de la invención. Están previamente, están en el proceso de originación, por eso es genealogía. Ahí es donde yo veo la diferencia. No y en eso estoy totalmente de acuerdo, es que metáfora, metonimia, todas las figuras que se nos pudieran ocurrir. ¿Por qué? Porque ahí está un proceso de creación. Entonces, la diferencia con la vertiente analógica, y que creo que es complementaria, es, igual que con otros modelos de logos, es ir a la configuración del logos. En la analogía ya estamos en el logos. Lo que te aportaría esta perspectiva es, y prelogos, porque el logos no es un logos vacío, no es una proporción que se monta sobre sí misma, se monta sobre todos estos dinamismos anteriores que él estudia, que son los dinamismos vitales. Por ejemplo, lo mismo que si dices dialéctica, él te diría, sí, muy bien, es dia-legein, muy bien, pero el primordial dia no es legein, porque antes que legein está el momento experiencial, el momento sentiente, lo que él llama las fases, que desde la excitación nerviosa hay diversas fases que ya están interpretando. La interpretación no es ulterior, es previa. Eso es lo que él creo que quiere mostrar. Este es el punto básico en el que yo vería complementario entre la hermenéutica analógica y la hermenéutica genealógica. Porque la genealógica ya no está en el logos, sino que es previa a la configuración del logos. Por eso le llamo impura, razón impura. Es decir, porque la razón es el resultado. Y a partir de ahí pueden salir todas las formas culturales. Pero previamente está la hermenéutica genealógica, no pragmática. Luego puede ser hasta pragmática, como puede decir Luis. Pero es que previamente está la configuración del logos. Esto es donde veo yo. Por eso, medio en broma, medio en serio, creo que en aquel debate hablábamos que antes que univocidad y que plurivocidad está la vocidad. ¿Claro? Es decir, porque puede ser múltiple o puede ser uni. Y puede ser equivocidad. Pero en todos los casos hay vocidad. ¿Y cómo se forma la vocidad? O sea, un poco en broma, pero en serio, es decir, jugando con los términos, pero para que nos aclaren. ¿Cómo se construye la vocidad del logos? Para que sea analogicidad. Ahí es donde creo que se sitúa Nietzsche y la perspectiva, en este caso, que hemos explicado. Por lo tanto, creo que son complementarias. Igual que, por ejemplo, la hermenéutica de Gadamer o la hermenéutica de Apple nos aportan otras perspectivas. Entonces, tenemos una hermenéutica plural, como alguien ha dicho, una fiesta de sabores. No sé qué te parece. Bien. Me parece muy bien, te lo agradezco. Y entonces, si damos paso a las otras preguntas que puedan tener, tenemos algunos minutos, por favor. Buenos días. Soy Luis Eduardo Pineda de la Universidad Pedagógica Nacional o profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo que deseo hacer es un comentario a la brillante exposición del doctor Colín. Si empieza así, quiere decir que me va a poner verde, como decían. Bueno. Sí, no, brillante, y además le aprendió muchas cosas. Sin embargo, quiero hacer un comentario donde marco la diferencia como él está entendiendo analogía. Evidentemente se puede decir que es un tropo y que es un recurso formal. ¿Sí? Que es un tropo y que es un recurso formal. Sin embargo, desde lo que se ha derivado en parte con la filosofía de Mauricio Beuchamp, la hermenéutica analógica, que es el nuevo realismo. Hay toda una línea contemporánea sobre el nuevo realismo, donde la analogía no debería definirse exclusivamente como una figura, como un tropo, como algo de la razón pura, sino como un elemento proporcional de la realidad. Y entonces, claro que es una voz, claro que es un cuerpo, claro que es toda la experiencia que usted está diciendo, y por lo tanto lo que estoy es invitándolo a que conozca algunas de las cosas que estamos produciendo por estas tierras sobre el nuevo realismo. Entonces, es una invitación y si usted desea comentar algo, pues bienvenido.
Sí, el nuevo realismo, que tiene sus representantes tanto en Italia como en Alemania también han surgido esas corrientes y parece que vosotros lo habéis considerado, me parece muy interesante en el sentido de no perder el anclaje, ayer lo hablábamos también, el anclaje en la noción de realidad. Es decir, yo no he podido hablar de ese aspecto porque me he dedicado más a la dimensión de la intimidad, pero si recuerda, yo he insistido mucho, tanto en el caso de Nietzsche como en el de Ortega al final, en que a través de esta vía se toca de un modo nuevo la noción de realidad. No sé si recuerda, yo he hablado de realidad ejecutiva, cuidado, y por lo tanto yo hablaría, y no son los únicos, por ejemplo, Charles Taylor, habla también de realismo hermenéutico, cuidado. Es decir, hay diversas tendencias, no solo esta, sino algunas que ya hace tiempo, y modestamente, en mi caso, en el crepúsculo de la metafísica, ya intentaba recuperar la noción de realidad desde esta perspectiva, porque si no, caeríamos en lo que ayer, por otras circunstancias, alguien hablaba de nominalismo, una hermenéutica nominalista. Sinceramente, yo estoy en eso totalmente de acuerdo. Hay que transformar el realismo, igual que hay que transformar el idealismo, que son las dos grandes tendencias, y la hermenéutica, a través de estos métodos, nos ayuda a descubrir otra noción de realidad. Y Nietzsche tantas veces se ha dicho que no tiene que ver con la realidad. Ese mismo texto al que yo he aludido, donde dice que va a estudiar ciencias y medicina y fisiología, dice, porque así lograré llegar a las verdaderas realidades. Así empieza el texto, ese mismo texto. Es decir, ¿por qué? Porque le preocupaba que la noción de realidad no se perdiera. Lo que pasa es que lo que no estaba de acuerdo es ni con la noción de realidad, ni con la noción de verdad tradicionales, ni antiguas ni modernas, por las otras vías. Y Ortega hace lo mismo. Ortega se dio cuenta muy pronto, que había que buscar un nuevo modelo de razón, llamamos razón vital, y un nuevo tipo de realidad, como usted dice, un nuevo realismo, se le llame así o de otra manera. Y entonces él habló de una realidad ejecutiva, que es una perspectiva de realidad, y la perspectiva es constitutiva de la realidad, pero no se pierde la realidad. O sea que en eso yo, con la intención de su intervención, estoy totalmente de acuerdo. Quizá a veces puede ser cuestión de nombre, pero esas figuras, y ahora la última parte de mi intervención, a las que usted ha aludido y que yo he explicitado también a través de la pregunta de Beuchot, como los mecanismos por los que hay transformaciones, pero transformaciones no quiere decir que se pierda el contacto con la realidad. Nietzsche parte del contacto con la realidad, sin duda ninguna. Es la excitación nerviosa y sensible, incluso estudiada fisiológicamente, pero interpretada neurológicamente como hermenéutica para interpretar un tipo de realidad que es diferente a la del sujeto, a la del en sí, a la del ser tradicional. Por lo tanto, en resumen, sí, a través de esto cabría hablar de un nuevo realismo hermenéutico, si se me permite la expresión, por estas vías, pero la noción de realidad, cuidado, es nuevo, si no, no estamos jugando limpio. No es volver al mismo... No, mire, la noción de sustancia o la noción de esencia tradicionales o la noción de conciencia, pues mire, no las podemos defender sinceramente del mismo tipo. Es un nuevo camino y por lo tanto es nuevo, y cuando hablamos de realidad necesitamos determinar nuevamente, con un mecanismo nuevo, el de la tropología, aquí, el de estas figuras tropológicas, pero desde la sensibilidad, porque sólo así se filtra el contacto con la realidad. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? Por favor. Sí, mi pregunta es, normalmente cuando hablamos de sujeto, para la modernidad estamos hablando de voluntad y de conciencia. Entonces, cuando usted habla de la razón prelógica, digamos que atraviesa esa concepción de sujeto. Y entonces, digamos que como en resultado de eso, ¿cuál sería el papel del inconsciente y de la voluntad en lo de la intimidad? Y también lo que me pareció que faltó, que dijo que iba a decir, era por qué el sí mismo no es el yo.
el sujeto moderno se basa en la conciencia primordialmente, primero, también en la voluntad, en diversos autores y mecanismos, como por ejemplo en el propio Kant o el propio Schopenhauer, sin ir más lejos, no olvidemos, por poner dos ejemplos con nombres y apellidos de su intervención, para situarnos. Bueno, pues Nietzsche, tanto en un caso como en otro, cree que no es adecuado. Algunas las razones ya las he expuesto. ¿Por qué? Porque esos son expresiones, a lo sumo, nombres, que provienen de un fondo que es el de la mismidad, el sí mismo, sabio y poderoso. Esa mismidad, ese sí mismo, no se identifica con el yo. Él dice, creo, si recuerda la cita que he dicho, utiliza el yo, utiliza el término, hace yo. No solo dice yo, en el texto dice hace yo. Es como si el yo fuera un ejercicio. Yo hago, el sí mismo hace. Es el que manda, el que dice. No es que el yo sustituya al sí mismo. Ese es el contexto nietzscheano, en primer lugar. Segundo, por lo tanto, tiene mayor potencia el sí mismo que la conciencia y que la voluntad en el sentido tradicional moderno. En segundo lugar, lo consciente. Lo consciente, la mayoría de cosas que hacemos en nuestra vida no son conscientes. La conciencia es, siguiendo la metáfora del iceberg, pues es la puntita. Y además está muy bien. Cada vez los estudios neurocientíficos nos han aclarado algo que Nietzsche ha dicho hasta la saciedad y Ortega lo repite en los estudios de entonces. Y es que si de verdad tuviéramos que tener conciencia de todo lo que estamos haciendo corporalmente, nos moriríamos. Es que es imposible tener atención, prestar atención a todo. Por ejemplo, ¿podríamos tener conciencia de la presión arterial? Y a lo mejor sería muy útil, muy interesante. Tenemos sensación y conciencia de calor y frío, pero de la presión arterial no. Pues como este ejemplo, o de la sinapsis, de las conexiones sinápticas. Imagínense ustedes que tuviéramos de los millones y millones de conexiones sinápticas, que tuviéramos que tener conciencia de todos los mecanismos que están funcionando. Es que nos moriríamos de sobrecarga. Claro, es decir, bueno, esto lo pueden leer, es lo que dicen, yo lo he dicho un poco más así, de una manera más leve, pero es lo que dicen los neurocientíficos, y entonces lo dicen como si fuera una cosa, esa es la otra parte, como si fuera una cosa que va en contra de la conciencia. No, hombre, no, es que eso es básicamente una necesidad vital. Por lo tanto, la conciencia, tanto Nietzsche como Ortega, como estas direcciones, la ponen en su sitio y dicen, bueno, eso es una de las funciones. ¿Eso quiere decir que es un epifenómeno porque haya menos? No, hombre, no. Porque el epifenómeno es una consideración negativa, como decíamos también ayer. No es una mera descripción, es un uso peyorativo. No, a lo mejor no. ¿Para qué tenemos la conciencia? Para lo que nos hace falta la conciencia, para elegir, para decidir, para orientar nuestra vida. Entonces no hace falta ser consciente de otras cosas que ya funcionan, entre comillas, dicen automáticamente. Cuidado, yo lo pongo entre comillas, lo digo porque lo dicen así, automáticamente. Cuando hay nuevos estudios neurocientíficos, que ese automáticamente es muy complejo. Es muy complejo, es un automático no como el de los mecanismos. Lo que pasa es que como se emplea esa terminología, por eso lo digo entre comillas. Entonces, la noción de la conciencia es una noción que no tiene por qué desvirtuarse, sino ponerse en su sitio, tanto en los estudios filosóficos como en los estudios neurocientíficos. Y por lo tanto, no es el punto, tercer aspecto, no es el punto de partida. Eso yo creo que tienen razón estas perspectivas. El punto de partida, dado que esto es una función que nosotros tenemos y que ejerce unas funciones culturales determinadas, no empecemos por ahí, porque incluso la conciencia puede ser un producto, pues, cultural. El propio Nietzsche, fíjense, de la conciencia tenía una noción que decía, eso es lo común, no es lo más individual. Lo más individual es lo sentiente. Si te duele un dolor, lo más individual propio tuyo es que te duele, el dolor doliendo. No las nociones concienciales posteriores que tú puedas tratar reflexivamente, porque eso, llegó a decir él, otra cosa es que se esté de acuerdo absolutamente, es más común, es lo que te permite la comunicación. Es lo que dice. O, en el caso de Ortega,
la conciencia puede ser siempre un medio de interlocución, de interrelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y con esto acabo, desde el punto de vista neurocientífico, ya saben que una de las modas de los últimos tiempos, que está discutida y se sigue discutiendo, para esta cuestión de la conciencia, para que no se vea como una cuestión meramente íntima, sino que esta intimidad tiene que ver con esto que yo acabo de decir, de la interrelación, en el caso de Ortega, que fíjense, es de hace un siglo esta perspectiva, y él no conocía, evidentemente, esto que voy a decir, porque es de finales del siglo XX, las neuronas espejo. Las neuronas espejo son este descubrimiento de Rizzolatti, Jacoboni y sus grupos de investigación, mediante las cuales parece ser, todo esto son hipótesis de trabajo y parece que han ido adelantando, son unas neuronas, se le llaman así espejo, porque son las neuronas de la potencial reciprocidad. Es decir, son aquellas mediante las cuales yo no solo me percato de mis actos, sino que cuando estoy viendo que otro ejercita un acto determinado, yo siento o se ponen en funcionamiento. Esto hay que seguir investigando, pero sería, ¿veis?, otro tipo de conciencia, una conciencia que es interconciencia, una conciencia compartida. Aquí hay mucho que estudiar todavía. ¿Por qué? Porque entonces nos cambia la noción de conciencia, nos la amplía o nos la relaciona con conocimientos científicos y además la saca de su reducto del intimismo y del subjetivismo y también del cosismo, porque tiene que ver con dinamismos interpretativos de la interrelación humana. Yo creo que esto tiene mucho futuro, personalmente. Bien, pues ya pasamos el tiempo. Esto es muy rico. Yo creo que se puede aprovechar incluso los descansos para preguntar aquí al doctor. Y volvemos a las 12:15. 12:15. Estamos en la mesa siguiente.